Nunca fui creyente, no porque me sintiera superior a nadie, sino porque la vida en la carretera me enseñó que lo único real son las reglas del camino. Comer bien cuando puedas, dormir donde las sombras no te persigan, y nunca, jamás confiar en las paradas solitarias, por más urgente que sea la necesidad. El asfalto tiene su propia religión, y yo aprendí a rezarle solo a él. Pero hace unos 3 años, algo me cambió para siempre. Algo me obligó a tragarme mi escepticismo y me dejó una herida invisible que no ha sanado ni una sola noche desde entonces. Todo comenzó en una madrugada oscura, de esas que parecen eternas, en la ruta de Reynosa a San Luis Potosí. Llevaba una carga pesada de fertilizante y salí tarde desde la bodega, así que sabía que me tocaría rodar bajo el manto de la noche, algo que normalmente evitaba como si evitara mirar directamente al abismo. Pero la paga era buena, y la necesidad, aún mayor. Ya había dejado atrás Ciudad Mante cuando empecé a sentir algo extraño. No era sueño ni hambre, era una incomodidad profunda, visceral, como si algo invisible se hubiera colado a la cabina y respirara lentamente sobre mi nuca. Encendí la radio para distraerme de esa sensación pegajosa, pero solo emergió un zumbido raro, denso, como estática mezclada con voces apagadas que parecían venir de muy lejos. Cambié de estación una y otra vez, pero nada funcionaba. Todo eran susurros desarticulados, ruidos sueltos que se enrollaban en mi oído como serpientes. Entonces decidí parar en una gasolinera solitaria, cerca de un poblado llamado Chico Atentle. No había más que un letrero de neón parpadeando débilmente contra la oscuridad, y un changarro cerrado que parecía abandonado desde hacía años. Me bajé a estirar las piernas entumecidas y a echarme una coca bien fría para despabilarme. Cuando regresé al camión, con el metal todavía frío en la mano, vi algo que me paralizó por completo. Sobre el tablero, justo frente al volante, había una estampita de San Judas Tadeo, de esas que regalan en los rosarios o en los puestos polvorientos afuera de las iglesias. Pero esta no era cualquier imagen. Había algo profundamente torcido en ella. El rostro del santo no mostraba serenidad, sino que estaba retorcido en una expresión entre enojo y dolor insoportable, como si estuviera sufriendo un tormento eterno. Y en la parte de atrás, escrito con letras rojas irregulares, como si las hubieran trazado con un dedo mojado en sangre fresca, estaba mi nombre completo: Jesús Anselmo Valdés Gutiérrez. No había forma de que llegara ahí. Había cerrado la cabina con seguro. Traía la única llave colgada de mi cuello. Nadie me acompañaba en ese viaje. Revisé todo con manos temblorosas. Debajo del asiento, la caja de herramientas oxidada, hasta el maldito camarote estrecho, nada. Estaba completamente solo. O al menos eso quería creer. La tiré por la música a ventana sin pensarlo 2 veces, y encendí el motor con urgencia. Pero apenas avancé unos metros por la carretera vacía, sentí con claridad que algo me observaba desde el retrovisor. Algo que no debería estar ahí. Me obligué a no mirar. Apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos y pisé el acelerador con fuerza. Pasaron varias horas sin novedad aparente, envueltas en un silencio pesado que me hacía sentir vigilado. Pero cuando amaneció y finalmente llegué a la central de carga en San Luis, me estacioné para descargar con un alivio prematuro. Me bajé agotado, revisé la mercancía, y cuando volví a subir, la estampita estaba allí de nuevo. La misma imagen, el mismo rostro deformado, la misma firma roja en la parte de atrás, aún húmeda. Ahí empezó mi verdadero infierno. Cada vez que hacía una parada larga, aparecía una nueva estampita, como si alguien invisible las dejara para mí. Una en Ciudad Valles, otra en un Oxxo solitario cerca de Matehuala, siempre con un santo diferente: San Martín Caballero, la Virgen del Carmen, el Señor de los Milagros, todos deformados, con ojos que no miraban al cielo en súplica, sino que me atravesaban directamente el pecho, clavándose en algún lugar profundo de mi alma. Y siempre, sin excepción, mi nombre completo escrito en lo que juraría era sangre fresca, todavía húmeda cuando las volteaba con dedos temblorosos. Intenté de todo para librarme de ellas. Las quemé, hasta que se convirtieron en cenizas negras. Las arrojé al drenaje oscuro de estacionamientos vacíos. Una vez las dejé en una iglesia vieja, con la esperanza de que la bendición del lugar las neutralizara. Pero cuando volví al camión estaban regadas por el asiento, como si alguien las hubiera lanzado con furia desde dentro. Fui con un padre en Zacatecas. Le mostré una con la mano temblorosa. Me miró con seriedad, sin juzgarme, y solo me preguntó con voz grave: ¿Dónde hiciste música tu primera parada? Le dije que en Chico Atentel. Frunció el ceño profundamente. Ahí, hace décadas, hubo un altar escondido donde los traileros dejaban ofrendas oscuras para no morir en la carretera.
Se volvió una especie de culto prohibido, pero cuando las autoridades intentaron destruirlo, todos los que participaron en la profanación murieron en accidentes inexplicables, y los que paraban ahí empezaron a ser marcados uno por uno. No quise escuchar más. Me sentía sugestionado, agotado, al borde de la locura. Me fui de ahí pensando que era pura superstición de pueblo, pero una noche terrible, llegando a una pensión vieja en Apizaco, todo se salió completamente de control. Al abrir la puerta del camarote con manos inseguras, el interior estaba forrado por completo de estampitas. Cientos, miles quizás, de todos los santos y vírgenes que puedas imaginar. Cada una llevaba mi nombre escrito. Algunas parecían moverse, lo juro por la memoria de mi madre. Las vi moverse como si fueran de carne viva, respirando suavemente en la penumbra. Esa noche, dormí en el suelo duro, afuera del camión, abrazado con desesperación a una cruz de madera que me habían regalado en una iglesia de pueblo olvidado. Soñé con una carretera infinitamente oscura, sin fin ni principio, donde una figura borrosa me seguía desde lejos, siempre a la misma distancia. Cada vez que me detenía para respirar, se acercaba un poco más, con pasos que no hacían ruido. Busqué ayuda desesperadamente. Brujos, curanderos que olían a hierbas amargas, incluso un exorcista que trabajaba en secreto por Toluca. Todos me dijeron lo mismo. Había sido marcado, que las estampitas eran un llamado del más allá, que algo oscuro me estaba reclamando, que cada parada era una ofrenda involuntaria que yo estaba haciendo sin saberlo. Esas estampitas no son benditas, me dijo con voz temblorosa una señora sabia en Tepoztlán, sus ojos nublados por cataratas pero viendo más allá de lo visible. Son invitaciones desde el otro lado. Cada una es una señal de que vas completando el altar, pieza por pieza. Yo no entendía completamente a qué se refería, hasta que una mañana gris revisé la cabina con detenimiento y conté las estampitas con dedos fríos. Eran exactamente 12, y había un espacio vacío, perfectamente delimitado, justo en el centro del tablero, un hueco que parecía hecho a propósito, esperando pacientemente. Entonces lo comprendí con horror. Estaba construyendo un altar yo mismo, sin saberlo, sin quererlo. Y al llegar la 13ª noche, me preparé mentalmente. Sabía en lo más profundo de mi ser que algo pasaría. No sé cómo lo sabía exactamente, pero lo sentí en los huesos, en la médula, como un escalofrío ancestral. Manejaba por una brecha abandonada rumbo a Veracruz, evadiendo casetas para ahorrar unos pesos. Era un tramo desolado donde no pasaba un alma viviente. Cuando paré para mear entre los matorrales secos, escuché algo detrás del camión, algo que me heló la sangre. Era como un susurro entrecortado, una oración dicha al revés, con palabras que se enredaban en sí mismas. Me subí de un salto, encendí el motor con manos temblorosas, pero no respondió. Luces muertas, radio sumida en silencio absoluto. Entonces lo vi con claridad aterradora. Una figura alta y delgada, vestida como trailero viejo, camisa de mezclilla desgastada, gorra deslavada por el sol, pero su rostro no era humano. Era una mezcla grotesca de carne seca, cuero curtido y cera derretida, como si hubiera sido reconstruido mal por manos inexpertas. Y en su pecho colgaban 2 estampitas con nombres diferentes escritos en rojo oxidado, cada una un alma reclamada. Y en su mano huesuda traía la 13ª, con mi nombre brillando tenuemente. Cuando intenté huir con desesperación, la puerta de la cabina no abrió, como si estuviera soldada. Las estampitas comenzaron a brillar una por una, con una luz enfermiza. Se pegaron a mi piel como ventosas, al volante, al vidrio empañado. Y ese ser entró sin abrir la puerta, atravesándola como si fuera niebla. Se metió dentro de mí. No supe cómo explicarlo después, pero sentí físicamente que algo me arrancaba los recuerdos uno por uno, la fuerza vital, como si chupara mi alma a sorbos lentos y metódicos. Me desmayé en una oscuridad total. Desperté al amanecer frío en medio del monte, con el camión encendido y funcionando normalmente, y una sola estampita sobre el tablero. Pero esta vez no tenía mi nombre escrito, tenía otro: Luis Alberto Guerrero Martínez. Desde entonces, en cada viaje me pasa exactamente lo mismo. Cada parada trae una nueva estampita, nunca con mi nombre, siempre diferente, siempre ajeno. Y cuando llegan las 12, sé con certeza que el siguiente conductor ya está marcado, esperando sin saberlo. Ya no soy trailero de verdad. Soy el recolector silencioso del altar maldito. Y no tengo opción, no tengo escape. Nunca he sido de los que se asustan fácilmente. Llevo más de 25 años recorriendo las carreteras infinitas de México con mi tráiler.
cargando mercancía pesada desde el norte árido hasta el sur húmedo. He pasado noches enteras en medio del desierto helado, bajo estrellas indiferentes. He cruzado sierras envueltas en neblina espesa, que parece tener vida propia. Y he lidiado con asaltantes más de una vez, mirándolos a los ojos sin pestañear. Pero lo que viví aquella madrugada maldita en la carretera entre Tepic y Mazatlán no tiene comparación alguna con nada. Eso me destrozó el alma de formas que aún no comprendo del todo. Era temporada de lluvias torrenciales, finales de septiembre, y yo venía de regreso de Nogales con el cansancio acumulado en los huesos. Llevaba una carga valiosa de electrodomésticos rumbo a Guadalajara. El cielo llevaba todo el día vomitando agua sin piedad, de esas lluvias tercas y pesadas que no dan tregua ni respiro. La carretera estaba peligrosamente resbalosa, y la neblina se metía entre los cerros como un manto de fantasmas, como si buscara tragarse todo a su paso. Eran poco más de las 3 de la madrugada cuando decidí, contra mi instinto, seguir avanzando. Siempre he preferido manejar de noche. Menos tráfico, más tranquilidad. O al menos eso pensaba ingenuamente, entrando en el tramo tristemente conocido como la Curva de los Muertos, que está justo pasando el Venado. Algo empezó a sentirse profundamente extraño, como si el aire mismo cambiara de textura. No vi nada concreto al principio, pero el aire dentro de la cabina se volvió más frío, más denso y pesado, como si alguien hubiera abierto la puerta sin que yo lo notara, dejando entrar algo que no debería estar ahí. Revisé nerviosamente los espejos, verifiqué los seguros con manos inquietas, pero todo parecía estar en orden. Supuse que era cosa mía, cansancio acumulado, sugestión barata. No había más autos en kilómetros y kilómetros. Solo yo, la carretera mojada brillando bajo los faros, y el sonido hipnótico y constante de limpiaparabrisas. Y fue ahí, justo cuando pasaba el kilómetro 113, que la vi con claridad imposible. Una niña pequeña sentada sobre el cofre de mi tráiler en movimiento. No sé cómo explicarlo sin sonar demente. No venía corriendo hacia la carretera desde el monte. No salió de entre los árboles oscuros. Simplemente apareció, como si se hubiera materializado de la nada. Estaba completamente empapada, con un vestido blanco sucio pegado al cuerpo pequeño, rasgado en varios lugares. Su cabello negro y largo le tapaba toda la cara, y sus piernas delgadas colgaban del cofre, como si estuviera sentada tranquilamente en una banqueta de pueblo. No se sostenía de absolutamente nada. No tenía cómo estar ahí físicamente. El tráiler iba en movimiento constante a más de 80 kilómetros por hora, pero ella no se movía ni con el viento violento, ni con el agua azotando, ni con las curvas cerradas. Pegué un frenón tan brusco y desesperado que por poco pierdo completamente el control del vehículo. El tráiler chilló con dolor metálico. Derrapó peligrosamente un poco, pero logré mantenerlo más o menos recto. Me bajé con el corazón latiéndome salvajemente en los oídos, con la esperanza absurda de que mis ojos cansados me hubieran jugado una mala pasada. Pero ahí seguía, sentada, inmóvil, mirándome fijamente. No sé cuánto tiempo estuve parado como estatua bajo la lluvia torrencial, lo suficiente como para que mi ropa se empapara por completo hasta los huesos. Ella no decía absolutamente nada. No se movía ni un milímetro. Solo me miraba fijamente, y aunque su cabello mojado le cubría la mayor parte de la cara pequeña, sentía su mirada atravesándome, penetrando hasta lo más profundo. Me acerqué despacio, muy despacio, hablándole con voz temblorosa como si fuera una niña perdida e indefensa. Oye, ¿estás bien? ¿Dónde están tus papás? ¿Necesitas ayuda? No respondió nada. Ni un sonido salió de ella. Pero cuando estuve a menos de 3 metros de distancia, levantó la cabeza lentamente, con un movimiento que no parecía natural, y vi sus ojos, completamente negros, sin pupilas, sin brillo alguno, como si tuviera 2 agujeros profundos e infinitos donde debían estar sus ojos. Di un paso instintivo atrás, y entonces habló con una voz que me congeló. Tú me llevaste, dijo con una voz que definitivamente no era de niña. Era mucho más grave, ronca y áspera, como si algo antiguo y oscuro hablara desde dentro de ella, usando su cuerpo como recipiente. ¿Qué, qué dijiste?, pregunté con voz quebrada, aunque la respuesta me aterraba más que cualquier cosa. Tú me dejaste morir aquí, sola, en la oscuridad. Ahí fue cuando todo se fue al carajo completamente, sin moverse físicamente, sin siquiera levantarse del cofre metálico. Sentí un peso aplastante oprimiéndome el pecho con fuerza brutal, como si el aire se hiciera sólido e impenetrable. Caí de rodillas sobre el asfalto mojado. Intenté gritar pidiendo ayuda, pero no salió ni un quejido de mi garganta cerrada. Sentía vívidamente como si alguien me apretara el corazón con una mano helada y descarnada, exprimiéndolo lentamente.
Las luces del tráiler empezaron a parpadear de forma errática. El motor se apagó solo, sin explicación. Todo el camino quedó sumido en completa oscuridad sofocante, salvo por los relámpagos que de vez en cuando alumbraban violentamente la silueta pequeña de la niña, que ya no estaba sentada tranquilamente. Ahora estaba de pie, perfectamente equilibrada al borde del cofre, mirando directamente hacia mí con esos ojos vacíos. Entonces me acordé con horror. Esa carretera, esa misma curva exacta, hacía como 15 años. Venía con un compañero joven, un muchacho que apenas empezaba en el gremio de los traileros. Yo era su guía y mentor. Llevábamos carga doble y pesada. Era su primer viaje largo por carretera. Estábamos terriblemente cansados, vencidos por el sueño, y en esa misma curva maldita atropellamos algo. Nunca supimos exactamente qué fue. Solo escuchamos el golpe seco y terrible, algo suave, como un bulto sin resistencia. Bajamos apurados, revisamos con lámparas temblorosas, pero no vimos absolutamente nada. La noche era tan negra e impenetrable como ahora, y la lluvia no ayudaba en absoluto a ver. Seguro fue un animal salvaje, dije tratando de convencerme, y seguimos nuestro camino sin mirar atrás. Nunca más lo mencionamos entre nosotros. Jamás lo reportamos a las autoridades. No queríamos meternos en líos legales innecesarios, pero el remordimiento, eso nunca se va, nunca desaparece. Esa noche oscura, sin saberlo realmente, música dejamos a una niña inocente muerta sobre el pavimento frío. Una niña que nadie reclamó nunca, que nadie buscó. Una que se convirtió en parte del asfalto manchado, de las leyendas urbanas que los traileros contamos entre risas nerviosas en las fondas. Tú no paraste cuando debías. Tú no ayudaste cuando podías, repitió la voz con acusación eterna. Me arrastré desesperadamente de vuelta a la cabina. Cerré la puerta con fuerza brutal. Encendí el motor como pude con manos que no dejaban de temblar, y me largué de ahí a toda velocidad, sin atreverme jamás a mirar por el retrovisor. Pero no sirvió de nada mi huida cobarde. A los pocos minutos interminables, sentí el golpe de nuevo. Su cuerpo pequeño otra vez sobre el cofre vibrante. Volteé instintivamente y allí estaba, con los ojos completamente negros clavados en mí y esa sonrisa macabra imposible. Una sonrisa que definitivamente no era humana, que ningún ser vivo debería poder hacer. Aceleré como loco poseído. Pasé las curvas sin frenar apenas, rezando oraciones olvidadas, llorando como niño. La niña se mantuvo ahí inmóvil, como pegada con clavos invisibles, hasta que de repente, sin previo aviso, ya no estaba más. Llegué a Mazatlán al amanecer gris, con las uñas enterradas profundamente en el volante, con la garganta completamente seca y el alma irremediablemente rota. Entregué la carga sin decir una sola palabra a nadie, y me encerré en un hotel barato y sucio por 3 días completos. No podía dormir en absoluto. Cada vez que cerraba los ojos exhaustos, veía esos ojos vacíos e infinitos, esa boca deformada que no era de este mundo. Pasaron semanas largas antes de que pudiera volver a manejar sin temblar. Pero algo cambió permanentemente en mí. Desde esa noche terrible, cada vez que paso inevitablemente por esa carretera maldita, el radio se apaga solo sin explicación. El motor falla un instante largo, y el espejo derecho se empaña siempre misteriosamente. Y aunque trato desesperadamente de ignorarlo, siempre termino mirando por el retrovisor, buscando sin querer, por si acaso ella vuelve. Hay cosas en esta vida que no puedes deshacer jamás. Errores que se quedan pegados al pavimento para siempre, como manchas de sangre que ni la lluvia más intensa e implacable puede borrar completamente. Y si un día, manejando solo por la madrugada oscura, ves una silueta pequeña sentada en el cofre de tu tráiler en movimiento, no te detengas bajo ninguna circunstancia. No hables con ella, no la mires directamente a los ojos vacíos. Ya está muerta desde hace mucho, pero todavía te está buscando, esperando pacientemente. Mi nombre es Benjamín Rosas. Soy trailero desde hace más de 20 años largos. He recorrido incansablemente las carreteras interminables de México, de norte a sur y de costa a costa, desde los desiertos calcinantes e infinitos de Sonora hasta las selvas pegajosas y densas de Chiapas. No hay muchas cosas que realmente me asusten después de tantos años interminables al volante desgastado. Ni el sueño pesado, ni los asaltantes armados, ni siquiera los tramos de niebla espesa donde uno no ve ni su propio cofre delante. Pero hay algo que me persigue implacablemente desde hace casi una década completa. Algo oscuro que empezó en una desviación polvosa y abandonada del sur de Veracruz, cerca del entronque con la carretera vieja hacia Cayucán. Desde entonces,
Cada vez que paso inevitablemente por ahí, él me habla desde la radio apagada. Todo empezó en una madrugada húmeda y sofocante de septiembre. Me acuerdo perfectamente bien porque acababa de terminar la temporada fuerte de caña y llevaba un remolque pesado cargado de maquinaria agrícola, oxidada desde Córdoba hasta Villahermosa. El clima estaba pegajoso e insoportable, como si el aire no supiera si quería ser agua o calor asfixiante, y la carretera estaba completamente sola, apenas unos cuantos faros lejanos cada tanto, como luciérnagas perdidas. Iba escuchando una estación vieja de esas donde solo ponen música grupera nostálgica, con el volumen bajito para no dormirme al volante. Fue justo música, después del kilómetro 48, donde hay una desviación estrecha y angosta, que se interna entre el monte espeso, marcada con un letrero oxidado y casi ilegible que dice: El Sacrificio, zona de penitencia. Siempre me ha parecido profundamente curioso ese nombre tan ominoso, pero nunca le di mucha importancia real. Muchos ranchos por acá tienen nombres extraños y perturbadores, a veces medio bíblicos y arcanos, otras veces relacionados con cosas que ya nadie recuerda ni quiere recordar. Esa noche particular, en cuanto pasé lentamente esa desviación marcada, la radio empezó a fallar de forma extraña. Primero pensé que era simple interferencia atmosférica, pero lo que salió por los altavoces no fue estática normal, ni siquiera música distorsionada. Era una voz grave y cansada, con un tono como si estuviera murmurando desde el fondo de una caverna profunda, y no era español lo que decía. Me estremecí involuntariamente. Bajé el volumen instintivamente, pero la voz seguía escuchándose clara, como si saliera de dentro del tablero mismo. Estaba rezando. Lo reconocí por el ritmo peculiar de las palabras. Era un Padre Nuestro, pero al revés, invertido. Lo supe porque alguna vez un amigo me había contado que los brujos oscuros de Catemaco hacen exactamente eso en sus rituales más prohibidos y oscuros. Rezan al revés para invocar cosas que no deberían estar en este mundo, para abrir puertas que deben permanecer cerradas. Pensé que me estaba volviendo completamente loco por el sueño acumulado, así que me detuve en una gasolinera solitaria a unos 20 minutos más adelante. Apagué la radio con fuerza, me lavé la cara con agua helada, tomé un café amargo, pero al volver a arrancar el motor, la voz seguía ahí, imperturbable. Ya no era solo el rezo invertido, ahora decía nombres completos, nombres que no entendía ni reconocía. Algunos sonaban en náhuatl antiguo, otros en latín eclesiástico o algo similar, lenguas muertas. Esa fue la primera vez, pero no la última. Después de eso, cada vez que tomaba inevitablemente esa ruta y cruzaba la desviación maldita del sacrificio, la voz volvía puntualmente, siempre el mismo rezo al revés, siempre en la misma frecuencia fantasmal, sin importar qué estación tuviera sintonizada. Lo peor de todo era que si intentaba apagar la radio con desesperación, no servía de absolutamente nada. La voz seguía saliendo igual, como si estuviera metida dentro del tablero mismo, como si el camión entero se convirtiera en su boca resonante. La tercera vez que pasó, cuando ya sabía que venía la parte más fea del trayecto, decidí grabar el audio con mi celular para demostrarle a mis compañeros que no estaba perdiendo la cordura. Pero al revisar cuidadosamente la grabación después, solo se oía un zumbido bajo y perturbador, como si hubiera metido el micrófono directamente en un panal de avispas enfurecidas. Un día, completamente harto, decidí preguntar en una fonda que está a unos kilómetros del Música en Tronque, donde siempre paro a desayunar huevos con frijoles. Se llama Los Olivos, y la señora que atiende, doña Meche, tiene más de 60 años de ver pasar camiones y traileros, de escuchar historias. Cuando le conté lo que me pasaba con voz temblorosa, su expresión cambió por completo. Se puso pálida. No eres el primero que habla de la voz del padre Ábalos, me dijo mientras me servía café caliente con manos que temblaban levemente. Ese padrecito se murió hace más de 40 años, quemado vivo. Era de un pueblito que ya ni existe en los mapas. Se llamaba San Jerónimo del Sacrificio, justo allá donde está la desviación maldita. Dicen que se quemó la capilla entera con todos adentro, las puertas cerradas. Nunca se supo por qué exactamente. Lo que sí se sabe con certeza es que el padre tenía una obsesión enfermiza con los rezos y con el castigo divino, que era terriblemente duro con sus feligreses, que los marcaba con hierros. Algunos ancianos dicen que no era ni padre verdadero, sino brujo disfrazado con sotana, que hacía penitencias extrañas y perversas, que usaba a los niños inocentes para sus rituales prohibidos. Se me revolvió el estómago violentamente. Esa misma noche oscura, decidí con firmeza que no volvería a pasar por ahí nunca más, pero el destino tiene una forma cruel de hacer bromas pesadas. Una semana después se descompuso la carretera principal por deslaves masivos, y la única vía disponible para llegar a Coatzacoalcos era por el Sacrificio.
No había alternativa. Me preparé mentalmente. Compré veladoras benditas, agua bendita en una tiendita esotérica de San Andrés Tuxtla, y un escapulario que me regaló una señora anciana que decía haber sido curandera poderosa en su juventud. Entré al tramo ya completamente mentalizado. Apagué la radio antes de tiempo. Cerré herméticamente las ventanas. Me puse el escapulario al cuello con manos temblorosas, pero nada de eso sirvió en absoluto. La voz volvió inexorable, esta vez más clara que nunca antes. Ya no era solo un murmullo lejano de fondo. Era como si estuviera sentado justo a mi lado derecho, respirando. Su aliento frío y putrefacto recorría el habitáculo cerrado. La radio se prendió sola sin que la tocara. Las luces interiores parpadeaban de forma errática. Y esta vez, al decir los nombres en letanía, uno de ellos fue el mío, pronunciado lentamente. Benjamín Rosas, penitente marcado, pecador sin redención. Sentí un ardor intenso en el pecho. El escapulario estaba increíblemente caliente, casi quemando mi piel. Vi por el retrovisor con horror, y juro por todo lo sagrado que había alguien sentado en el asiento del copiloto. Una figura negra y densa con el rostro completamente cubierto por una sotana sucia y rasgada, y con las manos huesudas apoyadas sobre sus rodillas, rezando al revés sin parar, sin mover los labios agrietados. Frené de golpe y salí del tráiler desesperado. Me quedé en medio del camino oscuro, temblando violentamente mientras la figura desaparecía lentamente dentro del vehículo como si fuera humo negro. Desde afuera, la radio seguía encendida, vomitando rezos invertidos que hacían que los perros salvajes de los alrededores aullaran con terror. Después de eso, no volví a manejar por esa ruta nunca más. Pero la maldición no se quedó allá confinada. Desde hace algunos años terribles, la voz aparece cada tanto sin previo aviso, sin importar en qué parte remota del país esté. Basta con que cruce una desviación solitaria al anochecer. Basta con que esté solo en la madrugada. Y ahí está de nuevo, el padre Ábalos, murmurando mi nombre completo, añadiéndolo a su letanía interminable de condenados. A veces despierto sobresaltado en los estacionamientos de las centrales de carga, con el rezo metido profundamente en la cabeza, como si lo hubiera estado escuchando toda la noche sin descanso. Mis compañeros traileros me han dicho con preocupación que luzco diferente, más pálido, más delgado, más callado y ausente. Uno que es de Oaxaca me miró una vez de reojo con miedo y me soltó. Ese rezo ya te marcó para siempre, Benja. Tú ya eres parte de la penitencia eterna. Ya no hay vuelta atrás. No sé qué quiso decir exactamente con esas palabras, pero he empezado a notar cosas perturbadoras. Sombras alargadas que me siguen a todas partes. Voces que repiten exactamente lo que digo un segundo después. El reflejo en los espejos, que no siempre se mueve exactamente como yo me muevo. Y lo más horrible de todo, lo que me quita el sueño. La radio ahora me habla incluso cuando el camión está completamente apagado, estacionado en la cochera oscura, en mi propia casa, por las noches interminables. Anoche, por primera vez desde que empezó todo esto, la voz no rezó en absoluto. Soltó una carcajada seca y terrible, y me dijo claramente: ya casi llegas a tu última desviación, Benjamín. Tu penitencia está por completarse. A veces pienso seriamente en chocar a propósito, terminar con todo, pero no lo hago porque tengo un miedo profundo de que al morir no me reciba el descanso eterno. Tengo miedo visceral de terminar en ese tramo maldito para siempre, repitiendo rezos invertidos desde alguna vieja radio fantasmal, esperando que otro trailero inocente cruce la desviación. Quizás esa es la verdadera penitencia que nos espera a todos. Música. Quizás ese fue siempre el castigo eterno del padre Ábalos, y ahora es mío también, para siempre. A veces uno cree ingenuamente que ya lo ha visto todo en la carretera, que después de tantas madrugadas solitarias e interminables, de tantos amaneceres sangrientos sobre el asfalto caliente, uno ya se vuelve parte inmutable del camino mismo. Pero hay rutas que te devuelven la mirada con ojos que no deberías reconocer, y otras que simplemente no te dejan salir nunca, que te atrapan en un ciclo. Mi nombre es Raúl Medina, tengo 48 años, soy originario de Irapuato, Música, y llevo más de media vida entera tras el volante desgastado de un tráiler. Desde los 23 años ando de un lado a otro cargando mercancía de todo tipo, desde papayas de Chiapas hasta televisores de Tijuana. Siempre me ha gustado profundamente esta vida errante. La música norteña reventando a todo volumen en el estéreo desgastado, el café hirviendo peligrosamente en un vaso de unicel, y las luces titilantes de los pueblos, que aparecen como luciérnagas perdidas entre los cerros oscuros. Pero también sé, con la certeza que dan los años, que la carretera tiene sus propias reglas invisibles, y si uno no las respeta con humildad, ella simplemente te traga sin dejar rastro.
La historia que voy a contarte ocurrió hace exactamente 3 años. Todavía me cuesta un trabajo inmenso hablar de ella sin que me tiemble la voz. De hecho, apenas hace poco volví a manejar de noche, y eso únicamente porque la necesidad económica aprieta sin piedad. Pero lo que viví en esa ruta me marcó el alma de formas que aún no comprendo del todo. No es algo que puedas olvidar, ni aunque lo intentes con desesperación, ni aunque quieras borrarlo de tu memoria. Todo empezó con un viaje aparentemente normal, rutinario. Tenía que llevar un cargamento valioso de electrónicos desde Guadalajara hasta un centro de distribución en Hermosillo. Casi 1100 kilómetros de ruta interminable. Una chinga tremenda. Sí, pero bien pagada. Y en esos tiempos necesitaba el dinero. Era un lunes por la noche, cerca de las 10, cuando salí de la zona industrial del Salto con el camión cargado hasta el tope. Ya había revisado meticulosamente los frenos, las llantas, la carga asegurada. Todo parecía estar en perfecto orden. Llené el tanque hasta el borde. Me compré unas Sabritas y 2 litros de agua en el Oxxo, y me encomendé a San Cristóbal como siempre hago antes de cada viaje largo. El primer tramo fue tranquilo y predecible. Pasé Tepic cerca de la 1 de la madrugada. El aire estaba fresco y limpio, y no había casi tráfico en la carretera. Me gustaba profundamente esa parte del trayecto, porque las montañas se dibujaban como sombras gigantes y misteriosas en la oscuridad absoluta, y a veces se veían luciérnagas brillando entre los árboles como pequeñas almas errantes. Pero fue después de Mazatlán, ya casi al amanecer, cuando el cielo empezaba a cambiar de tono, que algo empezó a sentirse profundamente raro, fuera de lugar. Iba manejando por la carretera libre, una ruta que ya conocía de memoria después de años de recorrerla. Rectas largas y monótonas, curvas suaves y predecibles, casi sin señal de celular en kilómetros. Pero algo inesperado me llamó la atención. Me hizo reducir la velocidad. A lo lejos, medio oculto entre la maleza, vi un señalamiento viejo y oxidado, que decía con letras despintadas: Desvío, Puerto del Silencio, 50 kilómetros. Jamás lo había visto antes, ni en mapas actualizados ni en todos mis viajes anteriores por esa zona. Y mira que conozco esa ruta como la palma de mi mano callosa. Pensé que era un pueblo fantasma de esos que fueron abandonados cuando las minas se secaron completamente, o cuando los narcos hicieron suyo el terreno a sangre y fuego. No le di demasiada importancia en ese momento. Seguí derecho, manteniendo mi rumbo. Pero a los pocos minutos, empecé a notar algo verdaderamente desconcertante, que me puso la piel de gallina. Pasaban los kilómetros en el marcador, pero el paisaje no cambiaba en absoluto. A ambos lados del camino había las mismas hileras interminables de árboles secos y retorcidos, igual de deformados, como si hubieran muerto todos al mismo tiempo en alguna catástrofe olvidada. El mismo cielo plomizo y sin estrellas. Ni un animal cruzando, ni una gasolinera iluminada, ni siquiera un maldito letrero indicador. Solo el zumbido monótono del motor y el rumor constante e hipnótico de las llantas sobre el asfalto agrietado. Encendí la radio buscando compañía. Solo estática blanca y persistente. Me empecé a poner genuinamente nervioso cuando noté con alarma que había pasado más de 1 hora completa y no había llegado a ningún cruce conocido, a ningún punto de referencia familiar. El GPS no funcionaba. La pantalla mostraba solo estática. Intenté usar el teléfono con manos temblorosas, pero no había señal alguna, ni una barra. Me detuve cautelosamente a un lado de la carretera. Bajé con las piernas entumecidas y encendí un cigarro con manos inseguras. El aire olía profundamente raro, como a tierra quemada mezclada con carne vieja y podrida. No había grillos cantando, ni viento soplando, ni luces lejanas parpadeando. Música. Solo un silencio tan denso y pesado que me hizo tragar saliva con dificultad. Me subí otra vez con urgencia. Arranqué el motor y entonces lo vi con claridad imposible. Un tráiler igualito al mío, absolutamente idéntico, estacionado al borde del camino desierto, unos 200 metros más adelante. Mismo modelo exacto, misma caja de carga, hasta el mismo rayón característico en la puerta del copiloto que yo tenía. Reduje la velocidad instintivamente, sintiendo el corazón acelerarse. Me acerqué lentamente, con cautela extrema, los faros iluminando la cabina vacía. No había nadie visible. El motor estaba completamente apagado, pero la puerta del conductor estaba extrañamente abierta, meciéndose levemente. Me bajé con el corazón en la garganta. Revisé nerviosamente alrededor. El aire estaba helado e irrespirable, pese a que era ya mediodía según el reloj del tablero. Me subí a esa cabina ajena con piernas temblorosas. Había una taza de café aún tibia en el portavasos,
Una mochila idéntica a la mía en el asiento del copiloto, la misma chamarra colgada en el respaldo, y sobre el tablero polvoriento una fotografía que me hizo temblar. Era yo con mi esposa y mi hija pequeña, la misma foto exacta que llevaba en mi tráiler, en el mismo marco. Me mareé violentamente. El mundo giró. Me bajé de un salto desesperado. Me metí a mi unidad. Encendí el motor como si eso pudiera protegerme de algo invisible. Aceleré sin mirar atrás, pisando el acelerador con fuerza, pero algo en mi cabeza empezaba a quebrarse lentamente, como cristal bajo presión. Algo fundamental no estaba bien, algo en la realidad misma. Las horas pasaron interminables, pero el cielo no cambió de color. El sol no se movió en su posición. El marcador del kilometraje seguía aumentando incansable, pero los árboles seguían exactamente iguales. El mismo camino perfectamente recto, sin entradas laterales, sin salidas visibles, sin señales reconfortantes, como si estuviera atrapado en un loop eterno e inescapable. Empecé a ver cosas perturbadoras por el retrovisor. Sombras largas y deformadas corriendo detrás del tráiler en movimiento. Voces infantiles susurrando desde los compartimentos cerrados. Risas de niño que me lavan la sangre. Una risa chillona y burlona que venía desde atrás, desde la caja de carga. Una noche indeterminada me detuve otra vez, al borde del colapso. Ya había perdido por completo la noción del tiempo lineal. Me temblaban las manos sin control. Bajé para mear entre los matorrales, pero cuando volteé con el corazón en la boca, el tráiler estaba completamente abierto. No había nadie visible. Subí como loco poseído y arranqué con urgencia. Pero mientras avanzaba por la carretera sin fin, vi por el espejo retrovisor que alguien me observaba fijamente desde la caja de carga. Una figura alta y antinatural, delgada como esqueleto, de piel grisácea y enferma, y ojos completamente negros sin pupilas. No se movía en absoluto, solo me miraba con intensidad insoportable. Después vinieron los sueños, o pesadillas, ya no lo sé distinguir. Soñé que despertaba dentro del tráiler estacionado, y que afuera ya no había carretera alguna, solo tierra agrietada y seca, y árboles completamente muertos. Soñé con hombres sin rostro definido, todos vestidos exactamente como traileros, que me hablaban con mi propia voz distorsionada. Uno me dijo con calma terrible: ya eres parte del camino eterno, no hay vuelta atrás posible. Al despertar sobresaltado, siempre era el mismo paisaje inmutable, el mismo cielo gris y muerto, el mismo tramo infinito sin variación. Pensé seriamente en abandonarlo todo, bajarme del camión y caminar hacia cualquier dirección, pero algo profundo me decía que eso sería peor, que allá afuera, más allá del asfalto seguro, había algo oscuro que esperaba pacientemente, algo que se alimentaba precisamente del que se rendía. No sé cuánto tiempo real estuve atrapado ahí. Días, semanas. A veces pensaba con terror que llevaba meses completos. Me aferré desesperadamente a la rutina como a un salvavidas. Conducir sin parar, comer lo poco que quedaba en mis provisiones, intentar dormir con pesadillas, conducir otra vez. No había señales reconfortantes, no había estaciones de servicio, no había vida alguna, solo un tramo eterno y maldito, como si Dios hubiera olvidado borrar ese pedazo del mapa, hasta que un día, sin previo aviso, algo cambió finalmente. A lo lejos vi una luz parpadeando débilmente, como las de un retén policial. Me acerqué lentamente, sin creer lo que veía. Era una patrulla federal real. Dos agentes con sus chalecos reflejantes me hicieron la señal de detenerme con autoridad. Bajé la ventanilla con manos temblorosas. Me temblaba la voz incontrolablemente cuando les pregunté con desesperación dónde estaba exactamente. «Usted viene por la carretera 150, ¿no?», me dijo uno con cara de profundo extrañamiento. «Esta zona está oficialmente cerrada desde hace años. Un derrumbe masivo la dejó completamente intransitable hace mucho». «¿Años?», pregunté sin comprender. «Pero si acabo de pasar Mazatlán hace unas horas». «Imposible, señor. Aquí no ha pasado nadie en más de 6 años completos». Me bajé tambaleándome. Me miraron con preocupación como si estuviera completamente loco. Me ofrecieron agua fresca. Uno revisó mi tráiler con linterna. Estaba casi vacío por dentro, como si la carga se hubiera evaporado en el aire. Pero ahí estaba la foto en el tablero, mi foto familiar, y la libreta de notas con las fechas todas repetidas, inexplicablemente. El mismo día escrito una y otra vez, como si solo hubiera existido ese momento congelado en el tiempo. Me llevaron a una estación policial. Me interrogaron durante horas. Me hicieron estudios médicos y psicológicos. Dijeron que quizás sufrí un episodio psicótico severo, que había entrado por error en una zona cerrada y olvidada, que todo era producto del cansancio extremo y el aislamiento prolongado. Pero yo sé perfectamente lo que viví, lo que sentí. Todavía lo siento.
A veces, cuando manejo de noche por rutas solitarias y desconocidas, el cielo se pone exactamente gris como aquel día terrible, y escucho risas de niños resonando en el retrovisor, llamándome. Desde entonces ya no uso GPS nunca. Solo sigo las señales físicas que conozco y reconozco, y nunca jamás me desvío de las rutas establecidas, porque hay caminos que no son para nosotros los vivos, y hay lugares malditos que una vez que entras, ya no te dejan salir jamás. Nunca me había dado miedo real manejar de noche antes. Era parte integral del oficio, de la vida. Quien no aguanta la carretera oscura y solitaria simplemente no sirve para ser trailero de verdad. Yo llevaba más de 15 años en esto, recorriendo las mismas rutas de siempre con dedicación, desde Veracruz hasta Tijuana, a veces bajando a Michoacán, otras cruzando por Zacatecas, y cuando se podía hacía escala breve en mi rancho allá por San Juan del Río. Esa noche particular, sin embargo, algo fundamental no estaba bien desde el principio. Salí de la central de carga en Tepoztlán, con dirección a Ciudad Juárez, con el remolque lleno hasta arriba de papel reciclado. Nada especialmente valioso, pero el deber era exactamente el mismo: manejar sin detenerme más que lo estrictamente necesario. Tenía pensado dormir unas horas en Durango, en una pensión que conocía de toda la vida, la de Don Filemón, donde siempre había café hirviendo y un burrito de machaca para los que llegábamos de madrugada. El tramo de Zacatecas era el más tranquilo, pero también el más solitario y desolado. Ya eran cerca de las 2 de la madrugada. Lo supe porque me empezaba a pesar la vista peligrosamente. El motor del tráiler rugía parejo y confiable. Las luces cortaban la oscuridad como cuchillos afilados. Y yo tenía puesto mi playlist de Pedro Infante y Lucha Villa, lo de siempre para no dormirme al volante. Fue ahí, entre Ojo Caliente y un tramo perfectamente recto rumbo a Río Grande, donde me pasó lo primero verdaderamente raro. Vi por el retrovisor una luz mortecina y débil, tenue como la de una moto vieja y oxidada, de esas que apenas alumbran el camino. Me extrañó profundamente, porque a esa hora no hay casi nadie circulando, y menos motos solitarias. Lo dejé pasar inicialmente. Pensé que era algún loco de rancho que venía borracho, pero la luz se fue acercando lentamente, como si la moto no tuviera fuerza suficiente, y aún así no se quedaba atrás. Me inquietó que no me rebasara nunca, que no perdiera distancia. Era como si se mantuviera justo detrás, acechando pacientemente. Le metí velocidad, no mucho, solo para ver si se alejaba naturalmente, pero no. Ahí seguía implacable, con ese faro amarillento y débil que apenas alumbraba la carretera vacía. Me dio muy mala espina. Pensé en detenerme un poco más adelante en una gasolinera cerrada donde a veces se paran los traileros a mear o estirar las piernas entumecidas. No tenía miedo todavía, pero sí, una sensación visceral que no me gustaba nada, como si alguien invisible me estuviera mirando desde adentro del camión, desde algún lugar oculto. Llegué al punto exacto donde tenía pensado parar. Frené con cuidado, bajé y me estiré los brazos doloridos. Sentí el frío seco y penetrante del desierto. El silencio era total y absoluto, salvo por el tic-tac caliente del motor enfriándose lentamente. Entonces escuché el ruido que me heló. Un zumbido raro y metálico como si algo oxidado estuviera vibrando. Miré hacia la carretera oscura y lo vi con claridad. La moto venía acercándose despacio, como a medio kilómetro de distancia. No traía ni faros buenos, ni placa visible, ni casco el conductor misterioso. El hombre iba encorvado como si la moto le pesara terriblemente, o como si él mismo no quisiera llegar realmente a donde estaba yo. Pero venía y venía directo, inexorable. Subí al tráiler sin pensarlo 2 veces. Cerré la puerta con seguro. Metí la llave con manos temblorosas y arranqué. El motor rugió fuerte y confiable. Agradecí a Dios que no me fallara en ese momento. Sin mirar atrás ni una vez, me metí de nuevo a la carretera. Pasaron tal vez 20 minutos interminables en los que no vi absolutamente nada. Ni un alma, ni un coche. Solo la línea blanca pasando hipnóticamente bajo mis ruedas. El motor constante y el cielo cubierto sin estrellas visibles. Pensé con alivio que ya estaba todo bien, hasta que volvió. Por el retrovisor lo vi como antes. La misma luz amarilla enfermiza. La misma distancia exacta. Solo que esta vez, al voltear rápido para verla mejor, noté algo que me heló la sangre hasta los huesos. El conductor ya no iba encorvado, ahora iba completamente derecho, erguido de forma antinatural, con la cabeza girada hacia mí en un ángulo imposible, como si me estuviera mirando fijamente. No podía verle la cara desde esa distancia, pero había algo profundamente equivocado en su forma, algo que no estaba bien. La manera en que se sostenía sobre la moto, como si no tuviera peso real, como si no necesitara moverse para avanzar.
Y entonces lo escuché con claridad aterradora, una voz bajita y rasposa, como un susurro entrecortado, pero que sonó justo al lado mío, como si estuviera dentro de la cabina cerrada. Ya no traes alma, compa. Pisé el acelerador con fuerza desesperada, queriendo dejar atrás esa maldita cosa, pero el tráiler empezó a fallar de formas imposibles. La velocidad bajó dramáticamente. Las luces parpadearon de forma errática. El volante se puso duro como piedra, todo al mismo tiempo, y no podía controlar el camión. Y en el parabrisas, como si alguien lo hubiera escrito con dedos sucios y aceitosos, apareció la misma frase trazada. Ya no traes alma, compa. Grité con todo mi ser. No sé qué grité exactamente, pero lo hice con fuerza desesperada. Golpeé el volante con los puños. Intenté frenar con pánico, pero los frenos no respondían en absoluto. La moto se puso a la par mía, y finalmente lo vi con claridad terrible. Era un hombre completamente seco, huesudo como cadáver, con el rostro completamente quemado. No por fuego, sino como si se estuviera pudriendo vivo. Llevaba la piel colgando en tiras, seca, como costra vieja desprendiéndose. Sus ojos eran pozos negros y profundos, y al mirarme sonrió ampliamente. No tenía lengua, solo una hendidura oscura que se abría y cerraba como si hablara sin emitir sonido audible. Pero yo lo escuché otra vez, claramente. Ya no traes alma, compa. Y entonces desapareció instantáneamente. No se alejó, no se desvaneció gradualmente en la carretera. Simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. El tráiler volvió a responder normalmente. El volante aflojó, los frenos funcionaron, las luces se estabilizaron. Me orillé de inmediato. Salí temblando violentamente música, con el sudor frío empapándome completamente la espalda. Saqué mi rosario del tablero, el que me dio mi madre cuando empecé a manejar a los 19 años, y recé con devoción como no lo había hecho desde que ella murió. Me quedé ahí, con el motor completamente apagado, hasta que amaneció lentamente. Pensé que ya estaba finalmente a salvo, que todo había terminado, pero no, eso solo fue el principio de algo peor. Desde esa noche maldita empecé a cambiar profundamente. Algo dentro de mí se fue apagando lentamente. Dejé de tener sueños por completo. No podía recordar a mi familia con claridad. No sentía hambre, ni frío, ni alegría, ni nada. Solo una especie de vacío constante y terrible. Como si algo esencial se hubiera ido de mí para siempre. Como si lo que dijo ese ente fuera absolutamente cierto. Me dijeron que estaba clínicamente deprimido. Fui con psicólogos, con curanderos experimentados, hasta con una señora en Irapuato que limpia con huevo y pirul. Nada funcionó en absoluto. Empecé a ver cosas constantemente. Sombras moviéndose en los espejos, música, figuras que cruzaban el camino cuando manejaba solo. Escuchaba la voz en los radios apagados, en las vibraciones del motor, en los sueños que ya no eran míos. Ya no traes alma, compa. Una vez soñé que me encontraba con otro trailero en una gasolinera abandonada, viejo, profundamente ojeroso, con los ojos rojos de no dormir en días. Me miró con miedo palpable y me preguntó con voz temblorosa, ¿también tú lo viste? Solo le asentí lentamente, y él bajó la cabeza derrotado. Somos varios ya, nos está cazando uno por uno, dijo. No supe qué responderle, pero desde entonces, cada vez que salgo a la carretera, me fijo obsesivamente en los retrovisores, esperando esa maldita luz amarilla. Ya no tengo vida real. Sigo manejando porque es lo único que sé hacer, pero sé con certeza que algo de mí ya no está, que me fue arrebatado. No sé si fue un demonio, un náhuatl antiguo, una maldición ancestral de los caminos. Solo sé que existe, que anda en una moto vieja y oxidada, con un faro medio muerto y una sonrisa podrida, que aparece en la madrugada en los tramos más oscuros y solitarios, buscando a los que están solos, los que ya no tienen a nadie esperándolos en casa con cariño. Y si un día vas por ahí manejando solo entre Zacatecas y Durango, y escuchas una moto detrás de ti que no se acerca ni se aleja, no dejes que te alcance bajo ninguna circunstancia, porque si lo hace y te susurra al oído que ya no traes alma, créeme, te lo va a quitar para siempre. No sé cuántas veces he recorrido la carretera que conecta Ciudad Obregón con Hermosillo. Me la sé de memoria absoluta. Los baches profundos, las curvas cerradas que aparecen sin aviso, las gasolineras chuecas donde los baños huelen a azufre mezclado con cigarro, y hasta las piedras más grandes que adornan la orilla del camino como si fueran mojones del infierno. Siempre pensé que lo peor que me podía pasar ahí era una ponchadura o un asalto violento. Pero esa noche oscura entendí que hay cosas peores que los vivos, cosas que se arrastran por el polvo cuando nadie mira, cuando las sombras se alargan más de lo debido.
Era una madrugada calurosa y sofocante, de esas donde el aire se siente pesado como plomo, aunque bajes los vidrios completamente. Venía de cargar tomate en Los Mochis, y la empresa me pidió urgentemente que llegara directo a Hermosillo sin escalas. La paga era buena si entregaba antes de las 7 de la mañana, así que manejé sin parar desde las 3 de la tarde anterior, luchando contra el sueño. Al pasar por el entronque de Bicam, el cansancio ya me estaba ganando la batalla. Las luces de la cabina parecían más amarillas de lo normal, casi enfermizas, y sentía como si el volante se me hiciera más pesado con cada kilómetro. Fue entonces cuando decidí parar un rato en una vieja estación abandonada, de esas que usaban en los años 80, cuando el país todavía confiaba en su red carretera. La conocía bien desde hace años. A veces la usábamos los traileros como música a punto de descanso improvisado, aunque estaba completamente sola, sin vigilancia y con los surtidores oxidados como esqueletos. Lo único que quedaba útil era un techo de lámina corroída con una banca de cemento agrietado. La ventaja es que nadie te molestaba ahí, nadie preguntaba. Eran casi las 2 de la madrugada cuando estacioné el tráiler. Apagué el motor con alivio, bajé la cabeza sobre el volante y cerré los ojos solo por unos minutos de descanso. No sé cuánto tiempo pasó exactamente, pero algo me despertó de golpe. Fue un golpecito suave pero insistente, apenas un toque sobre la puerta del copiloto. Me enderecé de golpe, el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Miré alrededor con los ojos entrecerrados, pero no vi a nadie. Pensé que había sido un sueño. Me recargué de nuevo, pero entonces escuché otro sonido más claro. No era un golpe. Era como si alguien caminara despacio alrededor del tráiler. Pasos arrastrados sobre el polvo seco, como si algo pesado rozara el suelo. Encendí la lámpara de mano y bajé molesto. Pensé que era algún morrito vago, tratando de robar diésel o alguna pieza, pero el aire estaba profundamente raro. No corría ni una brisa, ni el canto de los grillos se oía, como si la noche entera contuviera el aliento. El polvo que rodeaba el tráiler era tan fino que cada paso dejaba huella clara. Y ahí fue cuando lo vi con horror creciente. Cientos de huellitas pequeñas rodeando todo el tráiler, como si un grupo de niños hubiera estado caminando en círculos descalzos en plena madrugada. Me agaché con la linterna temblando en mi mano. Las huellas no eran recientes. Algunas parecían marcadas por la humedad nocturna, otras más secas. Y lo más extraño, no eran huellas normales. Eran pies pequeños, sí, pero alargados de forma antinatural, con dedos muy delgados y separados, casi como si fueran garritas de algún animal desconocido. Me regresé a la cabina sintiendo el miedo trepar por mi espalda. Encendí el motor y me quedé ahí con las luces altas encendidas. Me negaba a creer lo que había visto, tratando de convencerme de que eran rastros viejos, pero esa estación estaba en medio de la nada. El terreno era puro polvo seco, sin caminos cercanos, sin casas en varios kilómetros a la redonda, sin ninguna explicación lógica. Y entonces, toc, toc. Esta vez el sonido vino directo del techo de la cabina, como si alguien pequeño caminara arriba con pasos lentos. Saqué mi navaja, una que cargo por si acaso. Apagué las luces del tráiler para tratar de ver mejor por los espejos laterales, pero no había nada visible. Me armé de valor y abrí la puerta con mano temblorosa. Bajé otra vez iluminando hacia el techo vacío, pero cuando apunté la lámpara hacia el camino, vi algo que me heló el alma hasta los huesos. Una figura pequeña como de un niño de unos 4 años, parado justo donde se cortaban las luces delanteras del tráiler. No tenía ropa alguna. Su piel era grisácea como ceniza, y lo más escalofriante, no tenía rostro, solo una superficie lisa, sin ojos, sin boca, sin nada. Me paralicé completamente. La figura no se movía, solo estaba ahí de pie, esperando. Y detrás de él otras más comenzaron a aparecer saliendo de la nada, como si brotaran del polvo mismo. Todas igualitas, pequeñas, delgadas, sin cara. 1, 2, 5, 10. Perdí la cuenta. Me subí de un salto desesperado. Cerré la puerta con seguro y arranqué sin mirar atrás. El tráiler chirrió por la velocidad con la que metí la reversa, luego la primera, y me largué de ahí a toda velocidad. Manejé con el corazón reventándome el pecho, sin atreverme a mirar por los retrovisores. Pensé que lo había dejado atrás, pero al llegar al retén de la Guardia Nacional, unos 40 kilómetros más adelante, un oficial me detuvo. Se acercó con su linterna y me saludó. Buenas noches, jefe. ¿Todo bien? No sé cuántas veces he recorrido la carretera que conecta Ciudad Obregón con Hermosillo. Me la sé de memoria absoluta. Los baches profundos, las curvas cerradas, las gasolineras chuecas donde los baños huelen a azufre y cigarro,
y hasta las piedras más grandes que adornan la orilla del camino, como si fueran mojones del infierno. Siempre pensé que lo peor que me podía pasar ahí era una ponchadura o un asalto, pero esa noche entendí que hay cosas peores que los vivos, cosas que se arrastran por el polvo cuando nadie mira. Era una madrugada calurosa, de esas donde el aire se siente pesado, aunque bajes los vidrios. Venía asentí, aunque la voz apenas me salía de la garganta seca. Él revisó la parte de atrás del tráiler y se me quedó viendo raro, con expresión de preocupación. Luego apuntó su linterna al costado de la cabina. ¿Y esas huellitas? Me bajé temblando. En el costado del tráiler, entre el polvo pegado por el viaje, se marcaban claramente las huellas de los pies pequeños, como si hubieran ido colgados del tráiler durante todo el trayecto completo. Tuve que seguir. Entregué la carga en Hermosillo, como si nada hubiera pasado. No hablé con nadie. No comí. No dormí. Solo entregué y me largué de inmediato. Me tomé una semana de descanso, pero no pude sacarme la imagen de la cabeza ni un segundo. Así que hablé con un viejo trailero, don Tomás, de esos que tienen historias para todo. Cuando le conté lo que vi con voz temblorosa, se quedó callado largo rato. «Eso que viste», me dijo mirando al piso, «son los hijos del polvo. No son niños. No tienen edad. Cuentan que donde antes hubo muertos sin nombre, sin sepultura, lo único que queda es el polvo. Y a veces, ese polvo toma forma. Desde entonces, ya no me detengo en esa estación maldita. Es más, cada vez que cruzo Sonora, pongo música fuerte, rezo sin saber bien a quién, y tiro sal por la ventana. Me dijeron que eso los mantiene alejados. Y por más que barro el tráiler antes de salir, siempre que me detengo encuentro las huellitas otra vez, como una maldición. Ya no intento entenderlo, solo manejo. Pero si alguna vez vas por esa carretera y ves una estación vieja, sola, con el letrero oxidado que apenas dice Servicio Las Palmas sigue de frente, no importa si estás cansado, no importa si te mueres de sueño, porque en ese lugar el polvo recuerda y el polvo camina. Nunca me gustó manejar de noche, pero hay rutas en las que no hay de otra opción. Entre Torreón y Saltillo, en plena planicie desolada, los vientos no tienen dueño. Corren como si trajeran prisa, silbando entre los matorrales secos, levantando polvo que arde en los ojos. Esa noche llevaba una carga ligera, unos contenedores de refacciones que no pesaban nada, pero el camión se sentía raro, como si arrastrara algo más pesado que el puro fierro. Me llamo Tomás, tengo 46 años y llevo más de 20 manejando tráiler. He recorrido México de punta a punta. He visto cosas en la carretera que mejor no contar porque luego uno termina de loco. Pero esto fue diferente. Esto fue real. Y todavía me persiguen los sueños. Había salido de Torreón como a las 6 de la tarde. Quería avanzar lo más posible antes de que cayera la noche, pero el tráfico en las afueras me retrasó considerablemente. Cuando por fin salí al tramo solitario, ese que atraviesa los llanos secos rumbo a la sierra, ya eran más de las 9. El cielo se había teñido de un azul oscuro, casi morado, y el viento empezó a soplar con fuerza inusual. No era cualquier viento, era de esos que empujan el tráiler hacia los lados, que aúllan por los espejos y que traen polvo que no te deja ver bien, ni las luces delanteras. Puse música norteña para no sentirme tan solo en la inmensidad, pero el aire se metía por las rendijas de la cabina y me hacía temblar. Y no de frío, era algo más profundo, un presentimiento, una incomodidad que me nació en el estómago y fue subiendo al pecho como agua fría. Apagué la música, sentí que necesitaba silencio, que tenía que escuchar algo. Fue entonces que escuché las voces por primera vez. Al principio, pensé que era el viento o que venía soñando despierto, pero no. Eran voces, muchas, murmurando entre sí, pero con una frase que se repetía una y otra vez. «Déjanos pasar». Me quedé quieto, las manos firmes en el volante. El camión seguía su camino, pero yo ya no estaba seguro de a dónde iba. Bajé el volumen del radio a cero. Apagué el aire acondicionado. Solo el motor, el golpeteo de los neumáticos y esas voces. «Déjanos pasar, déjanos pasar». No era un ruego ni una súplica. Sonaba más como una advertencia, como si lo que venía con el viento tuviera prisa por seguir su camino y yo fuera un obstáculo. Pero, ¿obstáculo de qué? Encendí un cigarro para calmarme. Hacía más de un mes que no fumaba, pero lo necesitaba desesperadamente. Saqué la cabeza por la ventana para ver si algo venía junto al tráiler, pero no vi nada. Solo el monte seco, los mezquites encorvados por el viento y el cielo sin luna. A eso de las 10:30,
Vi un bulto en medio de la carretera. Frené de golpe y el camión chirrió como si le doliera. Era una silueta parada justo en la línea divisoria del pavimento. Bajé las luces altas y la vi mejor. Era una mujer vestida con un rebozo negro, parada con los brazos colgando, viéndome de frente. Bajé la ventanilla y grité: «Señora, quítese. La puedo atropellar». Pero no se movió, ni siquiera parpadeaba. Tenía la mirada fija en mí, o quizá en algo más atrás del tráiler. Me bajé dudando de mi cordura. Caminé unos pasos hacia ella con la lámpara en mano, pero cuando estuve cerca se desvaneció. No desapareció como en las películas, no. Se fue deshaciendo en el viento como si fuera polvo o humo. Volví a la cabina sin decir nada. Ni siquiera recé. Sentí que si decía algo, lo que fuera que estaba allá afuera me iba a escuchar. No pasaron ni 20 minutos cuando las voces regresaron más fuertes. Ahora no eran murmullos, eran gritos. «Déjanos pasar, déjanos pasar». Y no venían de afuera, venían desde atrás, desde la caja del tráiler. Detuve el camión en seco en medio de la nada. No podía creer lo que estaba escuchando. Bajé con la lámpara encendida, rodé la cabina y llegué hasta la caja. El viento me empujaba furioso, como si no quisiera que me acercara. Pegué la oreja a la puerta de acero. Golpes, golpes secos, como si algo o alguien estuviera encerrado dentro. Nunca me gustó manejar de noche, pero hay rutas en las que no hay de otra. Entre Torreón y Saltillo, en plena planicie, los vientos no tienen dueño. Corren como si trajeran prisa, silbando entre los matorrales secos, levantando polvo que arde en los ojos. Esa noche llevaba una carga ligera, unos contenedores de refacciones que no pesaban nada, pero el camión se sentía raro, como si arrastrara algo más pesado que él. «¿Quién está ahí?», grité con la garganta hecha nudo. Solo contestó el viento. Abrí la compuerta con cuidado. La luz de la lámpara entró y mostró las tarimas con las refacciones, todas en su lugar. Pero el aire dentro estaba helado como una morgue, y olía a tierra mojada, a flores marchitas y a algo más, algo rancio y antiguo, a muerte. Vi marcas en el suelo de la caja, como si muchas manos hubieran pasado por ahí arrastrándose lentamente. No eran huellas de zapatos, ni de animales. Eran dedos, decenas de marcas de dedos sobre el polvo acumulado. Cerré la caja de golpe y regresé a la cabina tambaleándome. Encendí el motor y aceleré con desesperación. No me importó nada, ni los topes, ni las curvas, ni las piedras. Quería salir de ese tramo maldito cuanto antes. Las voces no se fueron. Música. Me acompañaron por kilómetros interminables, corriendo junto al tráiler, como si vinieran colgadas de los espejos, pegadas a los ejes con garras invisibles. Y en un momento, lo juro por mi madre, las vi corriendo junto al camión. Decenas de figuras espectrales, mujeres, hombres, niños, todos descalzos, con la piel gris como ceniza, los ojos hundidos en cuencas vacías y la boca abierta, repitiendo: «Déjanos pasar». No me atreví a mirar más. Solo conduje con los ojos fijos adelante. Las lágrimas me caían sin darme cuenta, empañando mi visión. Algo profundo me decía que no debía detenerme, que si lo hacía ellos se subirían, que si los dejaba pasar no habría vuelta atrás para mí. A eso de las 12 vi luces a lo lejos. Era una gasolinera pequeña, de esas solitarias, con un solo despachador y un Oxxo medio apagado. Me metí de golpe y apagué el motor. Las voces se detuvieron abruptamente, solo se escuchaba el zumbido de los focos. Me bajé y vomité junto al tanque de diésel. Las piernas no me respondían bien. El despachador me vio y se acercó preocupado. «¿Todo bien, compa?» «No, no lo sé», dije con la voz temblorosa. «Algo viene conmigo». El señor me miró raro, pero luego su expresión cambió como si supiera exactamente de qué hablaba. Señaló hacia el tráiler y dijo: «Esta planicie no está sola. Aquí han muerto muchos. Gente que cruzaba a pie en los años difíciles. Los que no llegaban se quedaban vagando con el viento. Hay noches en que piden que los dejes pasar, pero no hay que hacerlo. Nunca hay que dejar que suban». No dormí, ni siquiera lo intenté. Me quedé en la gasolinera hasta que salió el sol. Cuando volví al tráiler, noté que la caja tenía algo escrito con dedos polvosos sobre la lámina trasera. «Gracias por no abrirnos». Terminé la entrega en Saltillo sin hablar con nadie. Me tomé 2 semanas sin manejar. Pensé en renunciar, pero uno siempre regresa al camino. Es lo que somos. Solo evito esa ruta de noche y, si tengo que pasar por ahí, llevo la radio encendida, la música fuerte, música
y un frasco de agua bendita que me dio una viejita en San Juan de los Lagos, porque una vez que escuchas esas voces en el viento, ya no se van. Solo esperan a que alguien más abra la puerta. Y yo no fui ese alguien. Yo nunca he sido de los que le sacan la vuelta a una buena ruta, aunque sea pesada o de noche. Me llamo Isaías. Soy trailero desde hace más de 20 años y me sé de memoria las curvas de casi todo el país. Pero hay una zona allá por la Sierra de Álvarez en San Luis Potosí que nunca se me va a olvidar. No por lo peligrosa que es, sino por lo que me pasó una noche que jamás podré borrar de mi cabeza. Aquella madrugada me tocaba bajar una carga de material eléctrico desde Monterrey hasta la capital. Ya conocía bien el camino, y para ahorrar tiempo, decidí tomar la carretera vieja que cruza por la sierra. Es una ruta angosta, llena de curvas cerradas y sin mucha iluminación, pero si la conoces, te puede ahorrar hasta 2 horas. Recuerdo que eran como las 3 de la madrugada cuando entré al tramo boscoso. Llevaba el café bien cargado en un termo, la radio sonando bajito con música norteña y la cabina caliente. El aire allá afuera era tan frío que se colaba por las rendijas, aunque llevaras todo cerrado. Ni un carro se cruzaba y eso no es raro por esos rumbos a esas horas. Los árboles, esos pinos enormes que bordean toda la sierra, siempre me parecieron tranquilos, silenciosos. Pero esa noche algo era distinto. Lo noté al pasar por un tramo donde la niebla bajó de golpe, espesa como leche podrida. La luz de los faros apenas alcanzaba a rebotar en la bruma, y el camino empezó a sentirse más cerrado, como si el bosque se me viniera encima poco a poco. No me quise sugestionar. Le subí al volumen del radio, pero de pronto la música se apagó. Ni estática ni interferencia, puro silencio. Le di unos golpecitos al tablero, pero nada. Pensé que a lo mejor se había fundido un fusible, pero no me detuve. No iba a bajarme a revisar nada en medio de esa oscuridad. Fue entonces cuando noté que algo estaba mal con los árboles. Lo primero fue esa sensación como si se movieran, pero no con el viento, sino por su cuenta, como si se inclinaran hacia el camino observando. Paré el tráiler en un acotamiento improvisado para limpiarme los ojos, pensando que el cansancio ya me estaba jugando chueco, pero no. Al mirar por el parabrisas, vi claramente cómo los troncos se curvaban alargando sus ramas como brazos huesudos, y en la bruma, entre las sombras, algunas de esas ramas parecían tener manos. Me bajé solo unos segundos con la linterna en mano. El silencio era tan profundo que lo único que se oía era mi respiración entrecortada. La linterna iluminaba apenas los troncos cercanos, pero más allá, entre los claros del monte, juro por lo que más quiera que vi figuras, formas altas hechas de madera y neblina, paradas entre los árboles como si esperaran. Algo. Algunas parecían tener cabezas formadas por nudos de ramas, otras, como si usaran máscaras hechas de corteza, sin ojos, pero con bocas abiertas y quietas. Volví a la cabina y arranqué sin pensarlo 2 veces. El tráiler rugió mientras apretaba el volante, y en el retrovisor pude ver que algunas de esas figuras se movían entre los árboles manteniendo el paso. No corrían, no saltaban, solo caminaban, pero a la misma velocidad que yo avanzaba. Unos kilómetros adelante vi un letrero oxidado que apenas si se sostenía. Ejido El Salto, decía. No recordaba haber pasado nunca por ese ejido. De hecho, según yo, ese tramo de la sierra no tenía más que 1 o 2 rancherías muy alejadas, pero la carretera seguía y yo no pensaba frenar. Las cosas empeoraron al llegar a una curva cerrada. Al dar la vuelta, un árbol enorme cayó frente al tráiler. Frené con todo el peso y chirriaron los frenos dejando marca en el asfalto. Me bajé maldiciendo, con la linterna en mano otra vez, y ahí fue cuando lo vi más claro. El árbol no había caído, lo habían dejado ahí. Las ramas estaban cortadas de forma simétrica, como si hubieran sido acomodadas a propósito para formar una especie de figura humana en el centro del tronco. Tenía brazos, piernas y una cabeza, un muñeco gigante hecho de árbol, y lo peor, se movía. No me dio tiempo de nada. De entre los árboles salieron más de esas figuras, caminaron lentas, sin hacer ruido, rodeándome. Música. Me eché para atrás, subí al tráiler y metí reversa sin pensar. Avancé como pude hasta encontrar un retorno y tomé otro camino. Me tomó casi 1 hora volver a una carretera principal. Al llegar a una gasolinera cerca de Villa Hidalgo, me bajé temblando. El despachador, un señor ya grande, me vio pálido y me ofreció un café. Le conté lo que vi tratando de sonar lo menos loco posible, y lo único que me dijo fue: «No debiste pasar por allá en la madrugada, joven. Esa parte de la sierra está maldita desde hace décadas. Dicen que en los tiempos del Porfiriato, los hacendados usaban esas tierras para hacer rituales con los peones, brujería pesada.
Los enterraban vivos entre los árboles como ofrendas. Hay quienes creen que los árboles se quedaron con su alma y que en noches como esta salen a caminar. No supe qué responder. Me quedé callado mirando hacia la sierra, que desde donde estaba se alzaba como un muro negro. Llegué a mi destino al amanecer, pero algo dentro de mí ya no volvió a ser igual. Esa noche desde entonces se repite en mis sueños, y cada vez que paso cerca de un bosque, no importa dónde, me fijo en los árboles, porque a veces, solo a veces, parecen estar más cerca que antes, y lo peor es que no hacen ruido, solo observan. Yo siempre he sido trailero. Desde los 17 empecé de chalán con mi tío Chava, y ya a los 20 manejaba mi propio camión. He rodado por casi todo México, de Reynosa a Tapachula, de Nogales hasta Chetumal, pero si hay un tramo que siempre me incomodó, aunque no sabía por qué, fue el de Matehuala a San Luis Potosí. Es plano, recto y con poco tráfico, pero tiene un silencio extraño, como si algo allá atrás en el monte se quedara viendo. Un silencio que pesa. Aquel viaje fue en octubre. Me tocó llevar carga de refacciones automotrices desde Saltillo hasta Puebla, nada fuera de lo común, pero el cliente pidió entrega urgente, así que me aventé sin descansar, solo haciendo paradas rápidas para ir al baño o echarme un café cargado en las gasolineras. Iba solo. Siempre he preferido rodar solo. Me concentro más y no tengo que estar oyendo pláticas a la mitad de la madrugada. Pasando Matehuala, como a eso de las 3 de la mañana, empecé a sentir el cansancio pegado en los párpados. No era raro, ya llevaba muchas horas manejando, pero algo me dijo que no debía quedarme dormido en movimiento. Me orillé en un área de descanso medio solitaria, de esas que tienen solo un par de faros y una banca oxidada, rodeada de monte seco y basura vieja. Apagué el motor. El silencio me cayó encima como si alguien hubiera cerrado una puerta gigante. Cerré los ojos sin reclinarme del todo. Solo los cerré como queriendo descansar 10 minutos. Pero algo raro pasó. Algo anormal. Escuché que alguien tocó la puerta del lado del copiloto. Toques secos, insistentes. Pensé que sería otro trailero pidiendo ayuda o queriendo platicar, como suele pasar. Me incorporé y abrí un poco la cortina. No había nadie, ni luces, ni sombras, solo monte y negrura absoluta. Regresé la vista al tablero. Todo estaba apagado como debía, pero justo cuando me acomodé de nuevo para dormir, escuché una voz. No venía de fuera, venía del tablero. Despierta, ya viene. La voz era metálica, profunda, como si saliera de los radios, pero yo ni siquiera había encendido el estéreo. Sonaba como si las palabras las dijera el mismo camión. Me quedé helado. Pensé que era el sueño, que ya estaba tan cansado que estaba alucinando. Pero entonces las luces del tablero se encendieron solas, una por una. La aguja del combustible subió, aunque yo sabía que el tanque ya iba por la mitad. El estéreo, que llevaba días descompuesto, soltó un zumbido bajo como una frecuencia rota. Ya viene. Despierta, despierta, despierta. La voz se repitió 3 veces. Ya no me cupo duda. Venía de mi tráiler. No lo estoy inventando. Era como si algo dentro del camión intentara avisarme o advertirme. Salí del vehículo asustado, temblando. El aire afuera estaba seco, pero tenía un olor a fierro quemado, como si alguien hubiera usado una soldadora hace poco. Miré a mi alrededor. Nada, ni un alma, solo mi tráiler encendido, aunque yo lo había apagado. Di un paso hacia el monte, y entonces lo escuché. Un motor lejano pero potente, un rugido de diésel que se acercaba a gran velocidad. Pero no había luces, no venía nadie por la carretera. El sonido era claro, bestial, como si el mismo diablo trajera un camión sin frenos bajando una pendiente infernal. Me metí al tráiler otra vez, con el corazón latiendo como tambor. Cerré la puerta y le metí seguro. Al momento de sentarme, el motor encendió solo. Las luces largas se activaron música, y el volante se movió por sí solo como si el tráiler estuviera vivo. Te va a encontrar si no te mueves. Ahora la voz era más fuerte, más clara. Venía del tablero directamente, y sentí como si retumbara dentro de mi pecho. Tienes que irte ya. No me preguntes cómo, pero obedecí sin pensarlo. Metí primera y arranqué. Las llantas rechinaron en seco sobre el pavimento. El tráiler pareció tomar control absoluto. No podía soltar el volante. Mis manos estaban aferradas como si el camión no me dejara soltarlo, como si hubiera crecido en mi piel. El camino se desdibujaba frente a mí, como si ya no estuviera manejando en este mundo, sino en algún lugar entre dimensiones. Detrás de mí, a través del espejo retrovisor, venía otro tráiler, pero era diferente, viejo, oxidado,
cubierto de lo que parecía ser sangre seca y tierra. Sus faros no iluminaban, solo ardían como brasas al rojo vivo. Venía a toda velocidad, pero no tocaba el pavimento. Flotaba y se acercaba. No dejes que te alcance. Mi tráiler rugió con desesperación. Nunca lo había sentido así. El motor tronaba como fiera herida. Las velocidades se metían solas y todo en la cabina vibraba como si el mismo camión tuviera miedo. Ese camión no es de aquí. Lo trae el muerto. Yo solo lloraba. Lloraba manejando sin control. Algo en mí entendía que si ese otro tráiler me alcanzaba, no habría vuelta atrás. No sería solo la muerte. Sería el olvido. Ser tragado por algo que no debía existir. Manejamos. Digo, manejamos porque ya no era solo yo, como alma que lleva el diablo. No sentí el tiempo. No vi otros coches, solo kilómetros de oscuridad y el tráiler demoníaco detrás. En un momento parecía que ya casi me alcanzaba, y ahí fue cuando mi camión se salió del asfalto. Volamos. No recuerdo más que el grito del motor y el golpe seco contra un campo seco de nopales y piedras. Desperté con el sol en la cara, el parabrisas destrozado, las puertas música abiertas y el tráiler completamente muerto. No encendía, no daba ni corriente, como si se hubiera vaciado de alma. Llegó la Guardia Nacional como 2 horas después. Dijeron que un conductor los llamó al ver un tráiler fuera del camino. Les conté que me quedé dormido y que derrapé. No les podía decir la verdad. No me hubieran creído. Mi tráiler fue llevado en grúa hasta un taller en San Luis. El mecánico me dijo algo que no he podido olvidar. Compadre, este tráiler no tiene razón para haber andado anoche. El sistema eléctrico está quemado, no tiene batería, y el módulo del motor está frito como si algo lo hubiera fundido por dentro. Vendí ese tráiler. No volví a manejar. Ahora trabajo en un taller cambiando bandas, afinando motores. Pero hay noches, sobre todo cuando el viento sopla, música desde el norte y huele a monte seco, que escucho el zumbido de ese tráiler allá lejos. Un rugido que no necesita carretera y a veces, en sueños, mi tráiler me vuelve a hablar. Despierta, ya viene, y no sé si esta vez lo va a dejar pasar. Soy trailero desde hace más de 15 años. He cruzado carreteras de todos los estados de México, desde las selvas de Chiapas hasta los desiertos de Sonora. Si algo aprendes en este trabajo es que la noche y el camino tienen memoria. A veces siento que cada curva del asfalto, música, es como una cicatriz del país, y algunas no sanan nunca. Esto que voy a contar me pasó en noviembre del año pasado, unos días después del Día de Muertos. Me había tocado una ruta larga desde Veracruz hasta Guadalajara, con una carga de dulces típicos, piñatas y papel picado para unas fiestas patronales en Tlaquepaque. Salí eso de las 6 de la tarde desde Córdoba, y para evitar tráfico y llegar a tiempo, decidí manejar toda la noche por la autopista hacia Orizaba, luego seguir por la Libre, hasta pasar Esperanza, y conectar con la carretera federal 135D. Ya conocía bien el camino, pero no recordaba haber pasado nunca por un lugar llamado San Isidro Labrador. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. Ya llevaba más de 8 horas manejando y necesitaba estirar las piernas, música, comer algo. La carretera era un hilo oscuro, sin luces, sin autos, ni un alma. Fue entonces que vi algo que me hizo frenar en seco. Un resplandor a lo lejos, como si hubiera una fiesta. Pensé que eran esos pueblos donde la plaza se llena de luces y música en las fiestas patronales. Conforme me acercaba, distinguí faroles de papel colgando, música de banda, cohetes en el cielo y hasta un castillo pirotécnico ya armado. La entrada tenía un arco de flores de cempasúchil y 2 grandes estandartes que decían: Bienvenidos a San Isidro Labrador, fiesta del santo patrón. Me pareció extraño, pero no inusual. En México los pueblos viven para sus santos y hay quien celebra hasta una semana entera. Entré despacio con el tráiler por una calle adoquinada y angosta. La música era fuerte, pero no incómoda. La gente bailaba, comía tamales, tostadas, pan de muerto. Había niños corriendo con máscaras de calaveras, ancianas vendiendo atole, hombres bebiendo aguardiente en jarros de barro. Todo parecía auténtico, de esos pueblos que aún conservan su esencia. Me estacioné junto a una placita cerca de la iglesia. Una mujer con rebozo me ofreció un taco de cecina con nopales. Me lo comí en silencio, observando la escena. A pesar de la alegría, algo me inquietaba. Tal vez era que todos, absolutamente todos, vestían ropa muy antigua. Hombres con sombreros de palma y pantalones de manta. Mujeres con trenzas y faldas largas de colores. No vi ni un solo celular, ni una luz eléctrica. Todo era con velas y faroles.
¿Cómo se llama este lugar? Le pregunté a la mujer del taco. Ella sonrió, pero no respondió. Solo señaló la iglesia como si allí estuviera la respuesta. Me acerqué al templo cuyas puertas estaban abiertas. Dentro había decenas de veladoras encendidas y un altar inmenso con fotos antiguas, rostros sepia, sombríos que parecían observarme. Sentí una punzada en el estómago. Reconocí el olor del copal, pero también otro más rancio, como de carne descompuesta. Salí rápido, sintiéndome observado. Cuando volví a mi tráiler, noté que la música había bajado de volumen, aunque la gente seguía bailando, pero ahora no me veían. Era como si no existiera. Pasaba entre ellos y no me miraban. Intenté hablar con un hombre que estaba fumando, pero no respondió. Me le paré enfrente y siguió fumando como si yo fuera aire. Decidí largarme. No me importaba si tenía que seguir manejando sin descanso. Encendí el motor y giré el tráiler para salir del pueblo. Mientras lo hacía, noté que todas las personas se habían detenido. Estaban quietas, inmóviles. Todos me miraban, pero no fue una mirada cualquiera. Era una expresión vacía, sin emociones, como si hubieran dejado de ser personas. Sus ojos no tenían brillo, ni siquiera parecían ojos. Aceleré sin mirar atrás. Manejé por lo menos 3 horas seguidas sin detenerme. No vi señales, ni cruces, ni otros autos, hasta que finalmente me encontré con una caseta de cobro. Pagué y pregunté al tipo de la cabina. Oiga, ¿usted conoce un pueblo que se llama San Isidro Labrador? Le dije. El tipo me miró raro. San Isidro, hay muchos con ese nombre. ¿Cuál dice? Uno que está entre Orizaba y Tehuacán, cerca de la carretera vieja, con una iglesia grande y plaza con faroles. Se quedó pensando. No, por ahí no hay nada. Solo cerros y parcelas abandonadas. Me encogí de hombros y seguí mi camino. Traté de olvidar lo que vi, pensando que quizás me había quedado dormido un instante al volante, o que el cansancio me había jugado una mala pasada. Pero no podía dejar de pensar en los rostros, en la ropa, en el silencio repentino. 3 días después, de regreso hacia Veracruz con el tráiler vacío, decidí buscar el pueblo de nuevo. No tenía por qué hacerlo, pero algo dentro de mí me empujaba. Era como una espinita clavada. Tomé la misma carretera, manejé a la misma hora, busqué el arco de flores, los faroles, la iglesia, pero no había nada, solo un terreno baldío. Bajé del tráiler y caminé por la tierra seca. Había restos de lo que alguna música vez pudo ser una banqueta y piedras dispuestas en forma de una escalinata cubierta de hierba. Entre la maleza encontré algo que me hizo caer de rodillas. Una fotografía en blanco y negro, mojada y rota, de una mujer con rebozo, la misma que me había dado el taco. Junto a ella, medio enterrada, había una placa oxidada que decía: aquí descansan los restos del pueblo de San Isidro Labrador, destruido por un incendio el día 7 de noviembre de 1953. Que su memoria viva para siempre. Me quedé ahí un buen rato, con los dedos temblando y la foto entre las manos. No dije nada, no lloré, no corrí. Solo sentí que el tiempo se había abierto un instante para mostrarme algo que debía permanecer enterrado. Esa noche dormí en la cabina del tráiler, con la puerta cerrada y una vela encendida. Desde entonces no vuelvo a aceptar rutas nocturnas por esa zona, ni paso por esa carretera. Pero a veces cuando paso cerca, aunque sea de día, escucho música a lo lejos, un tambor, una trompeta, y el viento me trae olor a copal. Sé que San Isidro Labrador no está muerto, solo espera la próxima noche para abrir de nuevo sus puertas, y quien entre debe bailar. Soy trailero desde hace más de 20 años. Le he dado la vuelta al país más veces de las que puedo contar. He visto accidentes espantosos, animales cruzarse a mitad de la madrugada, gente tirada en la carretera, y hasta uno que otro loco haciendo señas en la oscuridad. Pero lo que me pasó en la libre de Tepic a Mazatlán, no lo puedo meter en ninguna de esas categorías. No es de este mundo. Esa noche llevaba una carga de plátano macho desde San Blas hasta Guadalajara. Todo iba normal. Mi Kenworth traqueteaba suave, la radio prendida con una canción de Bronco que apenas se escuchaba por el ruido del motor, y yo con un café de termo para mantenerme despierto. Iba solo, como casi siempre. En esos trayectos largos, uno aprende a estar a gusto con sus pensamientos, aunque la soledad a veces te susurra cosas que no sabías que pensabas. Pasando Compostela, como a eso de las 2 de la madrugada, me encontré con una neblina espesa, una de esas que bajan como cobija húmeda, bien pesada, que no te deja ver más allá de unos pocos metros. Reduje la velocidad y me acomodé bien en el asiento porque sabía que me esperaba una subida dura por la sierra. Fue justo ahí, entre el kilómetro 183 y el 184, donde empecé a sentir algo raro. No miedo,
No todavía. Fue como si de pronto el aire dentro de la cabina se volviera más denso, más caliente. Apagué el aire acondicionado. Pensé que quizá estaba recirculando mal el aire, pero no cambió nada. Entonces lo sentí. Un aliento que no era mío. Salía de mi boca, sí, pero era otro ritmo, otra temperatura. Respiraba conmigo, pero no al mismo tiempo, como si hubiera otro pecho dentro de mí. Más pequeño, más débil, más desesperado. Me eché hacia atrás, solté el volante por un segundo y el tráiler dio un leve tambaleo. Me sujeté de nuevo. El corazón se me aceleró. Pensé que era cansancio, que me estaba durmiendo sin darme cuenta. Pero yo conocía ese tramo y sabía que era justo donde dicen que pasan cosas, cosas feas. Lo ignoré. Seguí manejando, pero esa sensación no se iba. El aire me olía a tierra húmeda y a sangre seca. No podía explicar por qué, pero me venía ese olor como de pozo abandonado o como cuando un animal muere atrapado debajo de una casa y se queda ahí días. Para cuando llegué al kilómetro 185, ya estaba jadeando. Mi pecho se sentía invadido, como si hubiera otra persona respirando a través de mí con urgencia, con miedo. Me bajé la ventanilla de golpe, buscando aire fresco, pero lo que entró fue peor, un silencio espeso y profundo, como si el mundo se hubiera detenido. Ya no se oía la radio ni el motor, solo el crujir de mis huesos al mover el cuello, y entonces lo escuché, una voz dentro de mí. No fue un pensamiento, fue una voz con tono, con angustia. No pares, no lo dejes que nos alcance. Me fui de lado. Casi me salgo del carril. Frené de golpe. La caja chilló detrás de mí como si hubiera arrastrado metal sobre piedras. Me sudaban las manos, los muslos, la espalda. Me revisé el pecho. Me presioné con la mano. Me dije, ya estás loco, Martín. Estás cansado. Tómate un descanso. Pero entonces esa respiración volvió. Era intermitente. Se sentía en mi garganta como si alguien más la usara sin permiso. Un ritmo errático, tembloroso, como el de un niño llorando sin hacer ruido. Me detuve en una gasolinera vieja que hay por ahí, una de esas que apenas tienen luz. Bajé, fui al baño, me lavé la cara. El espejo estaba empañado, aunque no había vapor. Me miré y juraría que mis ojos ya no eran del mismo color. Se veían más claros, más apagados. Al volver al tráiler, sentí el asiento caliente, no por el motor, no por mi cuerpo. Era un calor como de alguien más que apenas se había bajado, dejando su presencia impregnada. Me quedé congelado. Vi al retrovisor y por un instante, un maldito segundo eterno, vi algo en el asiento del copiloto. Algo encorvado, mojado, como una figura pequeña cubierta de lodo. Grité, lo juro, grité como nunca en mi vida, pero no salió sonido. Mi boca se abrió, mi garganta se tensó, pero fue como si algo más usara mi cuerpo para callarme. Esa noche no dormí. Seguí manejando hasta el amanecer sin parar, con las luces altas y los ojos como platos. Cada que parpadeaba sentía que me faltaba el aire, como si esa cosa aprovechara para respirar cuando yo no lo hacía. Las semanas pasaron. Pensé que con el tiempo se iría. Fui con un doctor. Me dijeron que estaba bien. Fui con un psicólogo. Me dijo que era estrés. Pero yo sabía que algo vivía dentro de mí. Algo que no era parte de este mundo. Me dijeron que había una historia vieja sobre ese tramo de carretera. Que por ahí hace muchos años encontraron a un niño metido en una hielera. Abandonado entre los árboles con los pulmones perforados por insectos. Nunca supieron quién lo dejó ahí. Nadie reclamó el cuerpo. Nadie supo su nombre. Solo dijeron que tenía cara de miedo cuando lo encontraron, como si hubiera muerto tratando de gritar algo, pero sin poder. Desde entonces, los traileros hablan del kilómetro maldito, el de la respiración. Algunos sienten frío, otros escuchan llantos. A mí me tocó lo peor. No sé si es posesión, no sé si me quiere sacar o si solo se cuelga de mí para sentir algo. Pero cada noche que cruzo ese tramo lo siento más fuerte, más presente. Ya no solo respira, ya no solo habla, ahora mueve mis manos, da ligeros giros al volante. A veces cambia la estación de radio sin que yo toque nada. Una vez me hizo frenar de golpe frente a un venado que, según yo, no estaba ahí. Y lo más horrible, lo más jodidamente inhumano, es que a veces se ríe, una risa bajita, temblorosa, como de garganta inflamada, desde adentro. Mi esposa ya no duerme conmigo. Dice que murmuró cosas que no entiende, que me levanto en la madrugada y me paro frente a la ventana, moviendo los labios sin emitir palabras. Mis hijos no quieren subirse al tráiler. Dicen que papá ya no huele igual.
A veces cuando manejo por la noche, me veo en el espejo retrovisor y me doy cuenta que no soy yo el que está allí. Hay otra mirada, hay otro cansancio, una desesperación vieja, como si alguien atrapado por años se asomara solo por ratos. He intentado dejar de manejar, pero no puedo. Algo me obliga, me llama, me lleva de vuelta ese kilómetro. Lo peor de todo es que ahora cuando paso por ahí ya no siento que esa presencia venga a mí. Ahora siento que espera, que me pertenece. Y cada que respiro siento que somos dos. Uno que todavía recuerda cómo vivir y otro que no ha aprendido a morir. Mi nombre es Osvaldo y llevo más de 15 años recorriendo las carreteras del país, desde Tijuana hasta Tapachula, manejando un tráiler Kenworth rojo que heredé de mi padre. Le decían el Chacal, no por mí, sino por el rugido que soltaba el motor cuando se calentaba. En su vida, nunca me gustaron las rutas del sur, no por miedo, sino porque en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, el pavimento se vuelve una trampa y la selva se te mete en los huesos. Pero en ese viaje no tuve opción. Transportaba madera desde un aserradero cerca de Motocintla, en la sierra de Chiapas, hacia un centro de distribución en Orizaba. Salí al atardecer porque el patrón me lo pidió así, asegurando que necesitaban la carga al amanecer. No me gustó el apuro. Uno aprende a desconfiar cuando te presionan para pasar por tramos donde ni la Guardia Nacional entra después de las 9 de la noche. Alrededor de las 9:30, cuando ya había pasado por el pueblo de Siltepec, empezó el descenso hacia una zona de curvas cerradas. Ahí es donde los traileros nos jugamos la vida, sobre todo con carga pesada. No había señal, ni siquiera de radio, solo yo, la carretera mojada por la bruma y el rugido del chacal comiéndose los kilómetros. Fue en esa bajada cuando lo escuché por primera vez. Un claxon largo, grave, como un alarido antiguo, quebrado, pero sostenido como si alguien estuviera gritando desde las entrañas de la tierra. Sonó a lo lejos, detrás de mí. Me puse alerta porque en esa zona es raro que otro tráiler venga a esa hora. Chequé los espejos, pero no vi luces, nada. Pensé que me lo había imaginado. Seguí bajando, metiéndole segunda para no forzar los frenos. Al llegar a una curva cerrada, vi un destello detrás. Luces altas, blancas, que no alumbraban, sino que quemaban la niebla. Y de nuevo el claxon, esta vez más cerca, sonaba como si lo tocaran con rabia, con dolor. No era el clásico tatá de un saludo o advertencia. No, aquello era un lamento indígena, profundo, como un canto de guerra mezclado con una oración por los muertos. ¿Quién chingados viene así?, dije en voz alta, apretando el volante. Aceleré en cuanto pude, tomando una recta con toda la potencia que me daba el motor. Las luces detrás de mí parpadearon, y en un segundo, ya no había duda, me venía siguiendo. No puedo explicar cómo, pero el tráiler que me seguía no tocaba el asfalto. Lo vi y lo juro. Flotaba a unos pocos centímetros del suelo y a pesar de eso, el motor rugía como un animal. Era un tráiler viejo, de esos modelos de los 70, completamente negro, sin placas, con los cristales opacos. No se veía el conductor. Chinga tu madre, murmuré persignándome sin soltar el volante. Intenté hablarle al patrón por radio. Nada. La estática era como si me hablara alguien desde otro mundo. Música. Me salían palabras en náhuatl. Eso fue lo que me puso la piel helada. Yo no hablo náhuatl, ni siquiera lo entiendo, pero reconocí el ritmo. Era como un rezo. La estática decía cosas que no eran humanas. El tráiler detrás de mí tocó el claxon de nuevo, esta vez más largo. La vibración hizo que se me entumeciera el pecho. El retrovisor se cayó solo sin que lo tocara. Luego las luces del tablero comenzaron a fallar, parpadeando como si se burlaran de mí, y entonces pasó algo que me hizo sudar frío. Las marcas del asfalto desaparecieron. De un segundo a otro, la carretera ya no tenía señalización. No había señalamientos, no había líneas, no había rótulos, no había pueblos, solo selva y niebla y el claxon. Seguí manejando sin saber hacia dónde. Lo único que podía hacer era no parar, no detenerme jamás. Atrás, el tráiler negro seguía pegado a mí sin rebasarme, sin perderme el paso. Empezó a moverse de un lado a otro como queriendo hacerme volcar. Una vez casi me saca de la curva y ahí lo vi. En un parpadeo se adelantó por el costado izquierdo. Pude ver su cabina. No había nadie manejando, nadie. Pero en el parabrisas, por dentro, había una mano marcada. Una mano llena de tierra, como si alguien hubiera intentado salir de ahí rascando con desesperación. La impresión me hizo girar de más y estuve a punto de salirme del camino. En lugar de pasarme, el tráiler se desvaneció.
música así como si fuera una sombra que se disolvió en la niebla. Me detuve. No podía más. Apagué el motor. Bajé del camión con las piernas temblando. Silencio. Pero no era un silencio normal. Era un silencio donde ni los grillos se atrevían a cantar. Volteé en todas direcciones. Estaba en una brecha de terracería, como si hubiera salido de la autopista sin darme cuenta. El bosque me rodeaba. El aire olía a copal quemado y sangre vieja. De pronto, el radio del tráiler encendió solo. Una voz femenina empezó a hablar en un tono monótono, grave, repitiendo los mismos nombres una y otra vez. Yo no conocía a ninguno, pero sentí música que todos me estaban buscando. Uno de ellos era el mío. Me metí al tráiler y traté de encenderlo. No respondía. El claxon empezó a sonar solo, repetidamente, como una burla. Cerré los ojos. Empecé a rezar lo único que sabía, el Padre Nuestro. Lo recité 3 veces antes de que la radio se apagara. Entonces lo escuché, ya no detrás de mí, sino enfrente. El lamento, un nuevo claxon. Ahí venía otra vez. Avanzaba por entre los árboles sin importar la distancia entre ellos, como si no fuera sólido. El tráiler negro apareció de nuevo, flotando, con los faros apagados. Se detuvo justo frente a mí. La cabina estaba vacía, pero en el asiento del copiloto había una figura. Era una mujer, una anciana con un rebozo cubriéndole el rostro, pero con los pies descalzos y llenos de lodo. La puerta de mi tráiler se abrió sola. El frío que entró no era normal, era un frío de tumba. Una fuerza invisible me empujó hacia adentro, y cuando reaccioné ya estaba de nuevo en el asiento del conductor. La radio volvió a encenderse. Esta vez solo dijo una frase: «Tú eres el último». El tráiler negro dio media vuelta, se metió entre los árboles y desapareció como humo. A las pocas horas, ya de día, un grupo de topógrafos me encontró caminando solo por un camino rural cerca de Tehuipango, en la frontera entre Veracruz y Puebla. Mi tráiler estaba a más de 20 kilómetros, estacionado en medio del monte con la carga intacta. Nadie podía explicar cómo había llegado ahí. Tampoco había rastro del tráiler negro, ni huellas, ni marcas de neumáticos. Estuve 3 días hospitalizado por deshidratación y shock. La empresa intentó despedirme, pero el patrón, ese que tanto me apuró a hacer la entrega nocturna, renunció 2 semanas después. Dicen que lo encontraron en su casa balbuceando nombres en una lengua que nadie entendía, con la mirada fija en un punto invisible. Desde entonces, cada vez que paso por una zona de curvas, bajo la velocidad, escucho con atención. Si oigo un claxon largo, grave, profundo como un lamento indígena, me salgo del camino y espero. A veces tarda, a veces no pasa, pero otras veces sí. Y lo que más miedo me da es que cada vez suena más cerca. Nunca pensé que terminaría contando esto. Uno cree que después de tantos años tras el volante, las carreteras ya no tienen secretos, que los peligros reales están en los asaltantes o en las curvas sin señalizar, no en lo que no se ve. Pero lo que me pasó esa noche cambió para siempre la manera en que veo el asfalto. Soy trailero desde que tenía 22 años. Me ha tocado cruzar todo México, desde la frontera hasta lo más profundo del sur. Siempre fui de manejar en las noches. Menos tráfico, menos calor, más tiempo para mí y mi música. Para mí no había mejor compañía que un buen corrido y la luz intermitente de los faros rebotando sobre el camino. Pero eso fue antes. Era un jueves de octubre, uno de esos días donde el aire ya empieza a enfriarse y huele a tierra seca. Tenía una carga de autopartes que debía entregar en Guadalajara. Salí desde Monterrey, como a las 8 de la noche. Tomé la carretera libre como siempre. A mí nunca me ha gustado depender de las cuotas. Además, conocía cada curva de esa ruta como la palma de mi mano. Pasando San Luis Potosí fue donde empezó todo. Recuerdo claramente que ya eran como las 3 de la madrugada. El cielo estaba despejado. Ni una nube. La luna brillaba como foco de taller. No había ningún otro vehículo a la vista. Solo mi tráiler devorando kilómetros y las luces del tablero. Iba tranquilo, sin prisa, escuchando un cassette de Los Cadetes de Linares. De pronto noté algo raro. La línea amarilla que divide los carriles comenzó a brillar. Pensé que era un reflejo de las luces, tal vez pintura nueva, o quizá una ilusión óptica por el cansancio. Me tallé los ojos, bajé el volumen del estéreo, pero no, era real. La línea brillaba como si estuviera hecha de neón. Y no era solo eso. Empezó a curvarse. No me refiero a una curva de carretera, no. Era como si se saliera del pavimento y dibujara formas como serpientes o letras extrañas. Pensé que me estaba volviendo loco. Me detuve. Frené el tráiler a un lado del camino. Apagué el motor y bajé. El silencio era espeso.
tan solo el viento y el lejano chirrido de los grillos. Me acerqué a la línea, y lo juro por mi madre, los símbolos seguían ahí, moviéndose como si estuvieran vivos. No era pintura, no era nada físico, era luz flotando sobre el pavimento. Cuando traté de tocarlos, se desvanecían como humo. Regresé a la cabina, pero cuando me senté frente al volante, las luces del tablero empezaron a parpadear. El motor rugió solo, sin que yo girara la llave. La radio se encendió y empezó a sonar una voz que no era la del cassette. Era una mujer. No cantaba, susurraba. Sigue la línea. No mires atrás. Ya, chasile gas. El corazón me golpeaba el pecho, con una fuerza que jamás había sentido. Intenté apagar todo, pero la cabina ya no respondía. Las luces delanteras se encendieron y apuntaron directo a la línea amarilla, que ahora se ondulaba como si me llamara. No pude hacer otra cosa. Mis manos, como si no fueran mías, giraron el volante y metieron la primera. El tráiler comenzó a avanzar. Solo que la carretera ya no era la misma. No había señales, no había curvas, no había nada más que esa línea brillante que se alargaba como un camino de fuego flotante. Y lo peor, el paisaje a los lados comenzó a cambiar. Lo que antes era monte se volvió oscuro, como una ceniza negra que se extendía sin forma. No había árboles, ni postes, ni luna, nada. Solo esa línea hipnótica. Vi cosas al borde del camino, sombras que se arrastraban, rostros flotando como de personas que se estaban ahogando en el aire. Algunos tocaban la puerta del tráiler al pasar, otros gritaban mi nombre. Ramiro, no vayas, no vayas. Ya les dije que nadie sabía mi nombre esa noche, ni por radio ni en el embarque. Nadie. Intenté frenar, pero los pedales no respondían. El tráiler seguía su curso obedeciendo la línea maldita. Entonces vi una luz al fondo. Pensé que era un pueblo, una caseta, algo, pero no. Era un brillo enorme, como un portal abierto, una boca gigantesca iluminada, y en el centro un barranco, no un barranco normal. Este no tenía fondo. Se tragaba la luz, el sonido, todo. El camino brillaba más fuerte mientras me acercaba, y los símbolos comenzaron a multiplicarse por el parabrisas, por el tablero, por el cuerpo del tráiler. Empezaron a zumbar, a latir como si tuvieran corazón. Yo gritaba, forcejeaba con el volante, pero no podía hacer nada. En ese momento sentí un golpe seco en la parte trasera. El tráiler se sacudió como si algo enorme hubiera caído en la caja. Escuché cadenas, pasos pesados. Algo estaba subiendo por el costado, como si quisiera meterse a la cabina. Volteé por el espejo retrovisor y allí estaba. No era humano. Medía más de 2 metros, todo cubierto de piel quemada, con una sonrisa larga llena de dientes filosos y los ojos vacíos. Tenía una especie de sombrero viejo como de charro y arrastraba un machete oxidado. Cuando me vio, alzó la mano y señaló el abismo. Tú también, Ramiro. Ya te toca. Fue ahí cuando hice lo único que pude. Cerré los ojos y me lancé contra la puerta. Caí rodando por el pavimento, raspándome los brazos y la cara, pero logré alejarme del tráiler justo cuando éste siguió solo, directo al barranco. No hubo explosión, no hubo impacto. Solo se desvaneció como si el abismo se lo tragara sin dejar huella. Desperté al amanecer, tirado en un tramo de carretera que no reconocí. Mi tráiler ya no estaba. Caminé hasta encontrar una estación de gasolina, pero nadie creyó mi historia. Dicen que no hay barrancos en esa parte de la ruta, que todo es plano por kilómetros. La empresa me investigó, claro. Dijeron que desaparecí del radar durante casi 3 horas, que el GPS no registró ninguna desviación, pero tampoco pudieron recuperar el tráiler ni la carga. Simplemente se esfumaron. Desde esa noche no manejó de madrugada, no por miedo a lo que vi, sino por miedo a que vuelva a pasar. A veces, cuando manejo de día, veo que la línea amarilla parpadea como si me reconociera, como si me estuviera esperando para llevarme de nuevo. Por eso, si alguna vez vas solo por carretera y ves que la línea amarilla empieza a brillar, no sigas, no escuches la voz, no mires los símbolos, porque esa carretera no tiene regreso, y hay alguien al fondo que ya conoce tu nombre.